gracia, salvo soy. Solo por gracia, salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es. Les saludo en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien debemos toda honra y toda gloria. La mayoría de nosotros, como seres humanos, tenemos curiosidad por el mañana. Por eso muchas personas que se dedican a adivinar reciben un pago, viven de esto con las cosas que les dicen a las personas. En realidad, la eficiencia de un horóscopo, sea chino, sea japonés o sea el horóscopo que todos conocemos, en realidad la eficiencia no es muy buena. Cuando nosotros vemos predicciones que se dicen a principio de año y que después no se cumplen, nos olvidamos, no las tomamos en cuenta. Pero si se llega a cumplir algo, aunque sea por semejanza, quedamos admirados y tomamos al adivino o pitonizo como un gran profeta. Los discípulos tuvieron también su momento de curiosidad y cuando estaban admirando la construcción del templo allá en Jerusalén, lo mostraron a Jesús, mostrando lo bello que era. Y Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Despertó eso la curiosidad de los discípulos y en un momento dado le preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué señales habrán? Hermanos, estoy persuadido que estamos en el tiempo de las señales. Estamos en el tiempo en que se cumplirán muchas de estas cosas o se están cumpliendo que el Señor ya había advertido a sus discípulos. Hemos conocido a Jesús en un mensaje anterior, en esta faceta también de ser un hombre que tenía la capacidad de profetizar. Generalmente hablamos de Jesús como Salvador, hablamos de Él como Rey, hablamos de Él como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, según el libro de Hebreos, pero pocas veces, como ya hemos dicho, lo consideramos como profeta. Y en realidad Jesús es un tremendo profeta, es el que llama a los profetas para servir a la iglesia y para servir a su pueblo desde muy antiguo. Tuvimos una lectura bíblica basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, y yo quisiera de esta lectura, para no volver de nuevo a leerlo, a tomar algunas de estas palabras que son dichas ahí y examinarlas delante del Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesús, rogamos tu dirección sobrenatural. Rogamos, Señor, que tú tomes esta palabra y nos des el privilegio de compartirla y nos des el privilegio de entenderla. Abre los oídos. Dame la elocuencia, la claridad, Señor, por tu Espíritu Santo. Que toda honra sea para ti. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de compartir esta área de Jesús que pocas veces tocamos. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Había tres, como ya también lo hemos enseñado, había tres principales oficios en Israel, en el Antiguo Testamento. Era el de profeta, era el de sacerdote y era el de rey.
De alguna manera, el Señor los cumplió todos. El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones, la alabanza a Dios que el pueblo traía y se lo ofrecía a Dios. Y el rey gobernaba al pueblo como un representante de Dios. Hemos hablado en muchas ocasiones de Jesús como sacerdote. Recuerdo que estudiamos bien a fondo el libro de Hebreos, gozándonos en cada mensaje que de ese libro se deriva. También hemos visto que Él es rey y que fue un rey incomprendido, porque su pueblo no lo recibió como rey, esperaban otra cosa, pero para nosotros es Él es el rey, para nosotros es el que va a gobernar aquí por 1000 años a esta humanidad después de los juicios. Ahora, vamos a detenernos en esto, a Jesús como profeta. Vamos a examinar esto. Como sacerdote, el Señor, ya voy a volver a esto de como profeta, pero como sacerdote, el Señor ofrece un sacrificio a Dios a nuestro favor. Y ese sacrificio es el mismo. Él fue a la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca debemos perder esa perspectiva. No somos salvos por ir a la iglesia, no somos salvos por entregar el diezmo, no somos salvos por las ofrendas, no somos salvos por las obras, somos salvos por creer que Él, Jesús, pagó un precio y tomó sobre sí el castigo de nuestra paz, de nuestro pecado. Él lo llevó. Ahora, como rey, Él gobierna ahora mismo en la iglesia. Él reina, ojalá en tu corazón y en el mío. Pero va a llegar un momento en que Él reinará también en esta tierra. Así como ahora gobierna en el universo entero, Él lo dijo muy claro: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí en la tierra, al parecer, como hemos compartido tantas veces, al parecer el hombre no quiere reconocer la soberanía de Cristo. Hermanos, nosotros vamos adelantados a la humanidad en esto, porque le hemos conocido, creemos en Él. Por ningún motivo creemos que nos engañó con su enseñanza. Por ningún motivo creemos que realmente, hermanos, Él salva. Y no dudamos de ninguna manera. Ahora, el tema es Cristo como profeta. Para tener esto bien claro desde un comienzo, el Señor ya había predicho que se iba a levantar un profeta tan fuerte o más que Moisés. Decimos Moisés y pensamos en la ley, pensamos en la salida de Egipto, decimos Moisés y pensamos en el antiguo pacto. Pero ahora debemos pensar en el nuevo pacto. Moisés predijo, porque también fue profeta, predijo que un profeta como él mismo sería levantado por Dios. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y su cumplimiento final fue en Jesucristo, a quien se le identifica con ese profeta profetizado por Moisés. Esto está en el Nuevo Testamento, curiosamente. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículos 22, 23 y 24, cita a Moisés diciendo esta frase, estas palabras. Voy a leer textual. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Lamentablemente, Israel no escuchó, no estuvo atento a esta profecía de Moisés. Sigue diciendo el apóstol Pedro, ahora Hechos 3:23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas
desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, refiriéndose a la obra que Dios estaba haciendo por su Espíritu Santo al fundar la iglesia. Ahora los apóstoles, los discípulos, estaban predicando y habían señales y esto llamó la atención. Y toda la gloria el apóstol Pedro se la daba a Cristo el Señor. El mismo Señor Jesús, por si alguno tiene duda, que esto no es muy fuerte el argumento, la Biblia es fuerte. Moisés dijo que se iba a levantar uno mayor que él, y Pedro lo adjudica esa profecía del Antiguo Testamento a Cristo Jesús. Ahora, el mismo Señor Jesús se dio el título de profeta, quizá en una forma un poco coloquial, cuando sus vecinos se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Si quiere verlo, está en Marcos capítulo 6, versículo 4, o Lucas también 4:24. Pero ya dije, Mateo 3:57, eso es lo que leí. Solamente estoy dando más referencia para que vea que en los 3 evangelios sinópticos aparece esto. A menudo, muy seguido, Jesús hizo predicciones acerca del futuro durante su tiempo sobre la tierra. Él predijo, por ejemplo, que algunos de los suyos lo iban a traicionar. Él predijo que el templo que tanto admiraban sería destruido, algo inconcebible para la mentalidad judía. Él habló acerca de su propia muerte antes de que sucediera y de su resurrección, su triunfo. Él dijo que iba a morir y iba a volver a nacer después de 3 días. Ahora, lo que nos interesa en este instante es ver qué profecías tenía Jesús sobre estas últimas cosas. Creo firmemente que estamos viviendo muy cercano a este periodo que el Señor describe en Lucas, en Marcos y en Mateo. Lucas 21:7 dice, ya tuvimos la lectura, por eso dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Muy clara la pregunta, pero mira cómo lo pone Mateo. Voy a poner un pedacito, como lo dice Mateo cuando se refiere a este punto. Mateo lo describe o lo escribe en su evangelio de esta manera. Dinos, los discípulos están preguntando, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para entender bien todos estos pasajes, lo hemos enseñado en más de alguna ocasión, para entenderlo bien, tenemos que entender qué es lo que va a responder Jesús, porque no es una pregunta, son 3. Son 3 cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que él dijo acerca del templo. Y Jesús va a dar respuesta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahora están preguntando por señales. Una señal de que tú vienes. El Señor fue más allá, le dio señal a las 3 cosas. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Si usted no entiende que son 3 cosas distintas, pero que a la vista de cualquiera son casi simultáneas o están encadenadas unas con otras, podemos equivocarnos al interpretar la palabra. Así que al Señor le preguntaron 3 cosas. ¿Cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Mateo lo pone de esta manera. Pero volviendo a lo que, tal como lo puso Lucas, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? También Lucas registra esto de las señales. Ahora, en el versículo 18 de Lucas 21 dice, él entonces dijo, ahora comienza Jesús a hablar acerca de lo que se le preguntó. Y la primera cosa que dice, mirad que no seáis engañados.
Hermanos, es tan fácil engañar. Eso, Satanás es especialista en engaño, en mentir. Hermanos, el Señor advierte a la iglesia: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Recuerde, Jesús está hablando a un auditorio compuesto 100% por judíos. No hay ningún griego ahí, no hay ninguno de otro lugar, no hay ningún romano, no, son todos judíos. Así que le está hablando desde la perspectiva que tenía que entender un judío. Y él está diciendo, van a aparecer otros que van a decir yo soy el Cristo y van a engañar a Israel. Hermano, yo estoy seguro que muy pronto se va a levantar aquel hombre que la Biblia habla de él como la bestia, como el anticristo, y que va a engañar a la humanidad y va a engañar aún al pueblo de Dios, a los judíos, de tal manera que ellos lo van a creer el Mesías, el Cristo. Pero la ilusión les va a durar 3 años y medio. Después de eso, se va a sacar la careta y va a querer ser adorado. Y como un judío que se precia, aunque no sea nada religioso, desde pequeño aprendió la Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así que no van a aceptar esa parte y vendrá una tremenda tribulación, la gran tribulación, esa parte en contra del pueblo de Israel. Bueno, el Señor lo está diciendo. Cuando te digan yo soy el Cristo o el tiempo está cerca, no vayáis en pos de ellos. No se dejen engañar. El Señor sigue diciendo en el versículo 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, traiciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario que acontezcan. ¿Qué cosa? Esto que el Señor está prediciendo, esto va a venir. Pero agrega, pero el fin no será inmediatamente. Hay algunas personas que ven todo lo que está pasando en el mundo y como que nos entusiasmamos con todo esto y decimos, el Señor va a venir mañana. El Señor dice, no será tan inmediatamente. Me pidieron señales, estas son las señales que se está acercando. Hermanos, como usted va en una carretera y dice un letrero, Santiago, para poner un ejemplo que conozcamos bien, Santiago, 60 kilómetros. Y seguimos por la carretera. Más allá hay otro letrero que dice Santiago, 50 kilómetros. Y seguimos. Vamos a llegar casi encima de Santiago y todavía va a aparecer un letrero que diga Santiago a 5 kilómetros. Y de pronto te va a decir un letrero, bienvenidos a Santiago. Hermano, el Señor Jesús dejó señales, pero tenemos que tener cuidado. No es una señal global, va repitiéndose o no va repitiéndose, va enlazándose una con otra. Hay que irla sumando y saber que no es inmediatamente el fin. No es que el Señor viene y juzga de inmediato, todavía no. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. 2 veces hemos tenido guerras mundiales y muchas otras guerras que han involucrado a varios países. Y esto puede seguir sucediendo. Puede seguir sucediendo. Hay muchas cosas no resueltas en esta humanidad. Todavía tenemos ideologías contrapuestas. Todavía tenemos religiones contrapuestas. Todavía tenemos fanatismo. Todavía tenemos gente que es capaz de matar a otro para que el otro no predique ni hable su doctrina. Esto está y va a seguir siendo un problema fuerte. Ahora, en Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos. Estos días se nos dice que otra vez en Indonesia hubo un fuerte terremoto con más de 37 muertos, más de 600 heridos.
terremotos en Turquía, terremotos aquí y allá, en todos los lugares. Nosotros sabemos lo que son esas cosas como chilenos. Ahora la Biblia habla que serán grandes terremotos. No dice que habrá un terremotito, dice y habrá grandes terremotos. Y cada día se va a ir poniendo, avanzando el tiempo en señales, será peor. Así que cada vez que hay un terremoto en alguna parte, yo digo, es una señal. Cada vez que hay conflictos bélicos, yo digo, es parte de la señal. Cada vez que veo los conflictos sociales, son parte de la señal. Mira, lo último que el Señor está diciendo aquí, y en diferentes lugares, no dice en todo el mundo, en diferentes lugares, porque hay tremendas diferencias, habrá hambres. Hay países que no saben lo que es la palabra hambre, pero en algunos lugares habrá hambre, y lo hay. ¿En cuántos países africanos hay hambre? Hay persecución. Y dice además, y pestilencia, y esta palabra es interesante, pestilencia da origen, o se deriva más bien, de la palabra peste. ¿Le suena a algo? A mí sí. Hoy día estamos bien complicados con un virus que surgió enigmáticamente, pero ahí está, para mí también es una señal, tal como el Señor lo dijo. Y mira lo que dice después, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Terror? ¿Terror? En realidad es miedo. Eso es lo que habrá. Fobos, miedo, miedo. ¿Por qué? Porque estaremos inseguros. Se van a perder las cosas que nos anclaban, que eran la base. Van a tambalear los cimientos. Eso está pasando, no solo en este país, en el mundo entero. Y agrega el Señor, y grandes señales del cielo. ¿Qué señales serán estas? Bueno, eclipses, sol, luna. El Señor dijo que había dejado todo el firmamento para que sea de señal. Ahora, hermano, no hay duda que los discípulos estuvieron atentos a las señales. ¿Sabe por qué lo digo? Porque los discípulos que escucharon esta advertencia del Señor y la contaron también a los primeros creyentes que se agregaron a la iglesia, de tal manera que cuando llegue el año 70 y Tito Flavio, hijo de Tito Vespasiano, aunque Tito Vespasiano había comenzado, después siguió su hijo, rodean a Jerusalén de ejército, nivelan, porque Jerusalén estaba un poco más alto, hacen unos talud y atacan y toman Jerusalén y destruyen el templo. Jesús le había dicho, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, arranquen. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se fueron. Obedecieron, porque el Señor lo había predicho y se estaba cumpliendo delante de sus propios ojos. Para que vea que está ahí. Lucas 21:20 es cuando el Señor dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es bueno estar atento a las señales. La mayoría de los judíos sufrió durante el sitio de Jerusalén. Pero ya no estaba el apóstol Pedro, no estaba el apóstol Juan, no estaban. Se fueron, se refugiaron. Algunos piensan que en Petra. Lo que sí sabemos es que el cristianismo siguió boyante, siguió adelante, porque los discípulos obedecieron, creyeron las señales que el Señor dejó. Si descuidamos, por eso debemos poner atención a lo que está pasando hoy en el mundo. Si descuidamos las señales o los síntomas de una enfermedad grave, emergente en nosotros, si los descuidamos, es posible que nos cueste la vida. Es posible que se llegue demasiado tarde a solucionar un problema que ya estaba avisando. Ahí estaba el dolor de cabeza, o ahí estaba el malestar estomacal, o ahí estaba el ir adelgazando rápidamente, ahí estaba un montón de cosas, de señales, palpitaciones, lo que usted quiera, que está mostrando que algo anda mal. Bueno, el Señor habló de señales. Si usted descuida las señales de su cuerpo, puede morirse. Si usted descuida
las señales del tránsito, por ejemplo. Usted va en su vehículo y hay un disco pare, usted tiene que parar. Si hay una luz roja, usted tiene que parar. Son señales. Si se da el paso, hay que ceder el paso. Si hay un letrero que dice prohibido virar a la izquierda, hay que respetarlo. Porque si no, nos exponemos a un parte, si es que hay un carabinero, o te llega el parte por radar, o te llega el parte por foto, y más que eso, porque es una cosa que uno podría pagar, puede haber un grave accidente por no estar atento a las señales del tránsito. Hermanos, ¿cómo vamos a desatender si para el cuerpo le ponemos atención y empezamos a hacernos exámenes para ver qué está pasando? Si para conducir un vehículo tenemos que poner atención, ¿cuánto más cuando estamos viendo el futuro, el destino de nuestra alma por la eternidad? El Señor no quiere que estemos ciegos. Él dijo que la iglesia estaría velando y orando. El Señor quiere que estemos atentos a sus señales. No va a aparecer, hermano, si usted no está atento, no va a venir ningún ángel con un casco de policía y te va a decir, pare. Usted no está reconociendo las señales de Jesús. No te van a pasar parte, pero te vas a perder el deleite de ver a Dios obrando en esta tierra que ya lo desechó, esta tierra que ya lo ignora, esta tierra que blasfema contra su nombre, esta tierra que ha decidido seguir su propio pensamiento. El Señor también eso lo dejó como señal. Esta desesperación de la gente, este buscar porque no están conformes con nada. No descuidemos estas señales, estemos atentos. Lucas 21:28, siguiendo con esta palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, escúcheme, cuando comiencen a suceder, no cuando estemos en la mitad, cuando comiencen, yo creo que estamos en principio de dolores, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que anhelamos. Anhelamos que el Señor venga y venga pronto. Versículo 34. Me salto ahí, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, según lo que vemos en la palabra, es tiempo de erguirse. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Es tiempo de alzar la cabeza, puesto los ojos en Jesús, o poner la mira en las cosas de arriba. Es tiempo de hacerlo. Esto está hablando de consagración. Es una consagración expectante, viendo lo que Dios está haciendo en esta humanidad. Está dándoles cuerda en muchas cosas y la gente no entiende. Por eso hablamos de los días de Noé, las señales que el Señor comenzó, porque lo usó como ejemplo. En el mensaje anterior lo estuvimos viendo. Ahora, otra cosa que debemos hacer es vigilarnos a nosotros mismos. No sea que nos llenemos de glotonería, embriaguez, que vamos por los deleites del mundo. Vigila tu vida, vigilémonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para vivir vidas santas, que agraden a Dios y que nos permitan ser testigos llenos de luz y que podamos ser sal en la tierra. Mateo 24:14, todavía nos queda algo más ahí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué cité a Mateo? Porque estamos hablando de consagración, estamos hablando de santidad. Ahora quiero hablar de la obediencia también. Es tiempo, amado hermano, de predicar el evangelio. Es tiempo, ya no traigas más excusas, ya no puedes decir es que no sé. Si el Espíritu de Dios entró en ti y naciste de nuevo, tú sabes. Simplemente déjalo fluir, déjalo hablar. No busques tus argumentos, deja que Él saque lo que ha puesto ya en ti.
Quiero terminar diciendo lo que dijo el Señor en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué debemos hacer? A los discípulos se les dijo, velen, velad. Velad es lo contrario de estar durmiendo, soñoliento. No, velar es estar atento, completamente despierto y consciente, consciente de lo que está pasando, consciente de lo que Dios está obrando y orando. ¿Por qué? Para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. El Señor Jesús deliberadamente dejó este mensaje para el pueblo de Israel, porque ahí habrá que ver cuántos de ellos, cuando venga el Señor, van a estar en pie, delante del Hijo del Hombre. No es para nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia ya fuimos aceptos en Él, en el amado. Somos tenidos por dignos. Recuerda Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado. ¿Qué significa esa palabra, justificado? En teología, justificado es simplemente alguien que es declarado justo, limpio, que cumple todas las expectativas que Dios espera de la humanidad. Justificados por fe, no por nuestras obras. Justificados por fe. ¿En quién? En Él. En Él. En el que murió por nosotros. El que pagó nuestros pecados. Teníamos que pagarlo. Lo pagó Él. ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿Cómo no vamos a creer que Él dijo estas cosas para que pongamos atención? Da gloria a Dios. Porque delante del Señor vamos a estar por una eternidad sirviéndole. Amado, el Señor Jesús le dijo a los fariseos que eran hipócritas, porque cuando veían que se ponía el sol, en Israel el sol se pone hacia el lado del Mediterráneo, cuando veían que se ponía el sol y el sol se ponía rosado o de alguna manera las nubes iban tapando allá a lo lejos en el horizonte, ellos podían predecir el tiempo y decían, mañana va a llover. O miraban la puesta del sol y decían, mañana habrá buen tiempo. Y el Señor le dijo, hipócritas, que sabéis distinguir esas señales y estas, su presencia en medio de ellos, no la reconocieron. Hermanos, mira con los ojos, oye con tus oídos, mira este mundo, lo que está pasando, oye. Cada vez hay más odio, cada vez no nos dejan pensar, no nos dejan hablar. Ahora es como yo digo o te mueres. Así es, hermano. Principio de dolores. Lo que viene es peor. Yo agradezco a Cristo que tuvo misericordia de sus discípulos y así ellos se pudieron librar de la destrucción de Jerusalén y así se han podido librar de tantas otras cosas. Y como eran sus discípulos, también son parte de la iglesia y se han librado del castigo y del juicio. Pero ese tema del juicio lo veremos en otra predicación. Que el Señor nos bendiga. Amado Padre, permítenos, Señor, ser de aquellos que están atentos, alertas, mirando lo que sucede. Señor, que no estemos durmiendo. Señor, queremos velar. Señor, queremos estar vigilantes. Señor, queremos estar activos. Señor, queremos caminar en santidad, no para salvarnos, sino para agradarte, Señor, y para ser testigos fieles. Señor, queremos consagrar nuestra vida, Señor, a ti. ¿Qué otra cosa mejor podemos hacer con la vida que tú nos das, sino entregarle en tus manos para tu servicio? Señor, mira a tu iglesia. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de necesidades, en este tiempo de restricciones, en este tiempo de zozobra social,
Señor, extiende tu mano, protege a los tuyos y guíanos por tu gracia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía a la tierra saludable, en divinos frutos rica, dulce néctar de reposo, son sus aguas cristalinas. Ellas dan salud al alma y la llenan de delicias. Por la senda me conduce, confortando el alma mía, por amor a su gran nombre, fuente viva de justicia. Cuando el tenebroso valle cruce de la muerte fría, no tendré temor alguno, siendo Dios el que me guía. Con su vara y su callado me dará consuelo y vida, y ante los que me persiguen, esa me pondrá surtida con el bálsamo divino, da alivio a toda herida, y rebosa ya la copa que me colma de alegría. La misericordia santa seguirá la senda mía, y de Dios en las mansiones moraré por largos días. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía.